Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Héctor García y he pasado los últimos 15 años de mi vida al volante de un tráiler. Soy un trailero de la vieja escuela, de esos que han recorrido miles de kilómetros, que han visto la noche y el día y que conocen las carreteras como la palma de su mano. Mis compañeros de ruta me conocen por mi sentido práctico. No creo en leyendas de duendes, ni en fantasmas de la carretera, ni en esas tonterías de la Llorona. Para mí, la carretera es un camino de asfalto, y los ruidos extraños son solo el sonido del viento. Pero una noche, en la solitaria carretera 57, me encontré con algo que me hizo dudar de todo lo que creía, y me cambió para siempre. El viaje comenzó en San Luis Potosí. Tenía que llegar a Querétaro antes del amanecer, una ruta que he hecho tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. El Kenworth T800, mi fiel compañero, ronroneaba bajo el motor, y la radio, sintonizada en una estación de rock clásico, me mantenía despierto. La carretera estaba vacía, solo yo, mi camión y la luna llena que se alzaba sobre el horizonte. Era una noche de neblina, de esas que te envuelven en un manto de misterio. Pero yo, Héctor García, sabía que la neblina es solo agua en el aire, nada más. La vi a unos 10 kilómetros de la ciudad, una mujer de pie en la orilla de la carretera, con su cuerpo envuelto en la neblina. Iba vestida de blanco y el cabello largo y oscuro le cubría casi toda la cara. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, la distinguieron al instante. Reduje la velocidad y detuve mi camión a unos metros de ella. No era normal ver a una persona en ese tramo, a esas horas de la madrugada. No había gasolineras, ni casas, ni nada, solo el asfalto y la neblina. Mi instinto de hombre práctico, que siempre me había salvado de los problemas, me dijo que algo no andaba bien, pero mi instinto de ser humano me obligó a ayudar. Bajé la ventanilla. «Señorita, ¿necesita ayuda?», le pregunté, con la voz un poco más fuerte de lo normal para que me escuchara en el ruido del motor. La mujer no se movió, no me miró, solo señaló hacia adelante con la mano, con un movimiento lento y rígido. Su cuerpo, inmóvil, parecía una estatua. No dijo una palabra, ni siquiera un suspiro. Era como si estuviera hecha de hielo. Algo en mi sexto sentido, algo que no podía explicar, me dijo que no la dejara subir. Mi cuerpo se estremeció de una forma inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado de repente. La piel se me erizó y sentí un nudo en el estómago. La neblina, que antes había sido solo un fenómeno meteorológico, ahora me parecía algo ominoso. Miré a la mujer de nuevo. Su cabello oscuro le cubría casi toda la cara y solo podía ver un poco de su barbilla. Su mano, extendida, parecía de cera. No me inspiraba confianza. «¿Está esperando a alguien?», le pregunté. Tenía que encontrar una razón para irme. Ella solo asintió, con la cabeza un poco inclinada. No había emoción en su movimiento, solo un gesto mecánico. La vibra fría y extraña de la mujer me convenció de que no debía insistir. No me parecía una persona normal, y mi pragmatismo, que siempre me había protegido, me dijo que el peligro no era que me asaltara, sino algo mucho más oscuro. Aceleré lentamente, dejando atrás la figura silenciosa en la neblina. No miré el espejo retrovisor. No quería verla. Días después, en una parada de descanso en San Luis Potosí, le conté la historia a un amigo.
Su nombre era Fernando, un trailero de la vieja guardia, que había estado en el negocio por más de 30 años. Me miró con los ojos abiertos, con una seriedad que no le había visto nunca. «Héctor», me dijo, «ten cuidado». Le conté que no había hecho nada, que la había dejado sola en la carretera. Él me dio una palmada en el hombro. «Hiciste bien. A esa mujer se le ha aparecido a muchos traileros, y los que la suben se accidentan, especialmente en las zonas de curvas». Me pregunté si era una leyenda. Me dijo que no, que la historia era real. Me contó que un compañero de ellos, el comandante, se la había encontrado en ese mismo tramo. Le había hablado por radio, emocionado porque traía a una mujer muy hermosa que había recogido en la carretera. Le dijo que la iba a dejar en Querétaro. Minutos después, se enteraron de que el tráiler del comandante se había ido por un barranco y que su cuerpo había sido encontrado sin vida. Lo extraño, me dijo Fernando, fue que las autoridades confirmaron que el comandante viajaba solo. Nadie más había estado en el camión. Esa noche no pude dormir. La historia del comandante se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Era una coincidencia? ¿O era la mujer que yo había visto? Mi escepticismo, que siempre había sido mi escudo, se estaba desmoronando. La carretera de los cielos abiertos, que antes había sido un camino de asfalto y tierra, ahora me parecía un camino de pesadillas. Una semana después, para mi mala suerte, la realidad me alcanzó. Mi camión se descompuso exactamente en el mismo tramo de la carretera. El motor se apagó y el camión, pesado y grande, se quedó en medio del camino, como una tumba de metal. La neblina era tan densa que no se veía nada. No podía ver mi propia mano si la ponía frente a mi cara, y el teléfono no tenía señal. Estaba solo, en la oscuridad, en el lugar donde me había encontrado con la mujer. Me bajé del camión con la linterna en la mano y revisé el motor. No había nada. El motor estaba en perfecto estado. No había ni un tornillo suelto. Era como si el camión se hubiera apagado por voluntad propia. Estaba frustrado, enojado, pero en el fondo sabía que algo más estaba pasando. Mi sexto sentido, el que me había advertido la primera vez, me gritaba que estaba en peligro. Y en medio de la neblina, a lo lejos, vi una luz. Era la de un faro que se movía lentamente. Mi corazón se detuvo. No pasaban autos en esa carretera a esa hora. La luz se acercaba y a través de la neblina pude ver la misma figura de la mujer. Se acercaba lentamente, con su vestido blanco, una visión fantasmal que me hizo temblar. El miedo me invadió por completo. Me subí deprisa a la cabina, cerré la puerta con seguro y me escondí detrás del asiento del conductor. Desde la ventana vi a la figura acercándose. Su cuerpo, envuelto en la neblina, parecía flotar, y se detuvo justo al lado de la puerta del copiloto. No me moví, no hice ruido. La figura se quedó ahí, un minuto, un segundo, una eternidad. Y luego, un sonido, toc, toc. Era ella, estaba tocando la ventana, no con los nudillos, sino con algo duro y frío. Toc, toc. Mi cuerpo se estremeció, mi corazón latió con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Mi pragmatismo se había evaporado. Me aferré al rosario de mi abuela, un pequeño objeto de madera que siempre llevaba en el bolsillo, y lo apreté con fuerza. «No», susurré con voz temblorosa, «no te dejaré entrar, vete, déjame en paz». Pero ella no se detuvo. Toc, toc.
El sonido era más fuerte, más insistente. Era un grito sin voz, una súplica silenciosa que me estaba atormentando. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cerré las cortinas de la cabina, intentando ocultarme de la figura, pero el sonido seguía ahí. Toc, toc. Cada golpe era un martillo en mi cabeza. Empecé a rezar todo lo que se me venía a la mente, el Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que mi abuela me había enseñado. El terror llegó a su punto máximo cuando escuché el sonido del pestillo de la puerta, un sonido metálico que me hizo gritar. La mujer estaba intentando abrir la puerta y yo, solo, en la oscuridad de la carretera 57, estaba a su merced. El sonido del pestillo de la puerta, un chirrido metálico y frío, fue lo único que escuché en medio del silencio. Fue un sonido que me hizo gritar, un grito de terror puro, de pánico absoluto. Me aferré al rosario de mi abuela, apretándolo con tanta fuerza que los bordes de la madera se clavaron en mi piel. La voz de mi abuela, que me había enseñado a rezar de niño, resonó en mi cabeza. Con fe, mijo, con fe. Y recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todo lo que se me vino a la mente, una letanía de súplicas que salían de mis labios como un susurro tembloroso. La mujer, al otro lado de la puerta, seguía intentando abrir el pestillo. Escuchaba su mano golpeando el cristal, el sonido metálico de su mano en la cerradura, un ruido que me perforaba los oídos y me taladraba el alma. La cabina del camión, que siempre había sido mi refugio, ahora era una trampa mortal. Me escondí debajo del volante, mi cuerpo encogido, mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Mi respiración era un jadeo entrecortado, una ráfaga de aire que salía de mi boca. Y de repente, todo se detuvo. El silencio que había sido roto por el grito de la mujer, por el chirrido del pestillo, por mi propio terror. Ahora, el silencio era absoluto, no había ni un sonido. Ni el de un auto, ni el de un animal, no había nada. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar. ¿Se había ido? ¿Estaba esperando? No lo sabía. Mi cuerpo estaba en un estado de shock, mi mente en blanco. Me quedé así, por lo que pareció una eternidad, esperando a que algo pasara. No sé cuánto tiempo pasó. 1 minuto, 5, 10, no lo sé. Solo sé que en algún momento el aire se volvió más ligero, el frío se disipó y el peso de la presencia de la mujer se desvaneció. Abrí las cortinas, temblando, y miré por la ventana. No había nada, solo la neblina, espesa y blanca, y el asfalto de la carretera. No había una figura, no había un rastro de lo que había estado ahí. Me sentí como un idiota, como si lo hubiera imaginado todo. Pero el rosario en mi mano, que aún apretaba con fuerza, y el temblor de mi cuerpo, me decían que no había sido una imaginación. Me quedé en la cabina, sin atreverme a bajar. Sabía que mis amigos, que tenían un tráiler de carga pesada, vendrían por mí. No me importaba cuánto tiempo tardaran, no iba a arriesgarme. Y así me quedé, con los ojos fijos en la carretera, esperando la luz de un camión, la luz de la esperanza. Finalmente, escuché el sonido de un motor, el rugido de un camión que me hizo llorar de alivio.
Era mi amigo Fernando. Al llegar, lo miré a los ojos. No le dije nada, solo me bajé del camión con el rosario en mi mano y lo abracé. Fernando, que me conocía bien, me dio una palmada en la espalda. Ya sé, compa, ya sé. Él, que ya había visto cosas en la carretera, no me preguntó qué me había pasado. Solo me ayudó a remolcar el camión y me llevó a Querétaro. Llegué a casa y me sentí como si hubiera vuelto de la muerte. Mi esposa, al verme, me abrazó con fuerza. «Te ves pálido, mi amor. ¿Qué te pasó?» No le dije nada. No podía. Las palabras se me habían atorado en la garganta. Al día siguiente, cambié de ruta. Nunca más volví a pasar por la carretera 57 de noche. Nunca más. Y aunque he evitado la zona por años, a veces, en mis sueños, aún veo la figura fantasmal de la mujer que me llama, que me invita a subir a su lado. La experiencia me ha convertido en un hombre diferente. Ya no soy el trailero escéptico de antes. Ahora soy más cauteloso, más respetuoso de lo que no puedo ver. La historia de la dama de la carretera 57 se ha convertido en una leyenda entre los traileros, una advertencia para todos de que en la soledad de la carretera hay entidades que esperan y que no todas las luces que se ven en la distancia son de otros autos. Mi historia es una de esas leyendas. La historia termina con la imagen de mí en la cabina de mi camión antes de emprender un nuevo viaje. Tengo el rosario de mi abuela en la mano y rezo una oración silenciosa pidiendo protección, no por los ladrones ni por los asaltantes, sino por las cosas que no se ven, por las almas que deambulan en la noche, por la dama de la carretera 57, que aún hoy me hace temblar de miedo. El miedo, me he dado cuenta, no es el enemigo, es la señal de que hay algo más allá, algo que no podemos explicar y que a veces es mejor dejar en paz. Soy hijo de trailero. Mi nombre es Jorge Salas, pero la historia que voy a contar no es mía. Es la historia de mi padre, don Manuel, el hombre que me enseñó el valor de la carretera y el silencio. Él me enseñó que la carretera es una madre, una maestra, una amiga. Y también me enseñó que a veces la carretera es un demonio. Por eso, mi padre nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. La noche en que la carretera de los cielos abiertos le mostró su verdadero rostro. Mi padre era un hombre de pocas palabras, un veterano de las rutas, de esos que sabían de memoria cada curva, cada gasolinera, cada bache de la carretera. Para él, el camión no era solo su trabajo, era su casa. Y yo, a mis 20 años, a veces lo acompañaba en sus viajes más largos, aprendiendo el oficio y, sobre todo, aprendiendo a escuchar. La vida de un trailero es solitaria. Horas y horas de motor, de luces que se alejan en el horizonte, de música que se pierde en el viento. Pero en esa soledad hay una rutina, una tranquilidad que te enseña a conocer el camino, a entender sus reglas. Y una de las reglas de la carretera es que la noche tiene su propia vida. Este relato comienza una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana. Yo iba en el asiento del copiloto, don Manuel al volante, y el camión, un Kenworth T680, avanzaba lento y pesado, cargado con el doble de peso permitido. Hacíamos la ruta del norte, en un tramo solitario de la carretera interestatal 2, la de los cielos abiertos. Se llama así porque no hay nada. No hay postes de luz, ni letreros, ni pueblos, solo asfalto y un cielo lleno de estrellas, que a veces, en noches como esa, parecía tan cercano que podías tocarlo con la punta de los dedos.
En la cabina, el único sonido era el ronroneo del motor y una vieja estación de radio que transmitía música norteña. Mi padre, con las manos firmes en el volante, canturreaba en voz baja, absorto en sus pensamientos. Yo lo miraba, admirando la calma de ese hombre que parecía invulnerable a todo. Estaba acostumbrado al silencio, a las largas horas, a la rutina. Pero la rutina, como mi padre me había enseñado, era frágil. Y esa noche, la rutina se rompió. Primero fue la radio. La música se distorsionó, se llenó de un sonido agudo y penetrante. Era una estática tan fuerte que parecía que la radio iba a explotar. Mi padre intentó cambiar de estación, pero el ruido era el mismo en todas. Era como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de la señal. «Se dañó el radio, papá», le dije. Él, sin inmutarse, solo asintió. «Sí, parece que sí». Fue un momento de tensión, pero también de curiosidad. Los dos, acostumbrados a lo inexplicable de la carretera, nos miramos, y mi padre rompió el silencio con una pregunta. «Oye, ¿te conté la vez que vi a la Llorona en el río Bravo?» Empezamos a hablar de leyendas. Mi padre me contó historias de duendes que se robaban las llaves de los camiones, de fantasmas de camioneros que se aparecían en las gasolineras, de la mujer de blanco que se aparecía en la carretera. Yo, que siempre fui escéptico, lo escuchaba con una sonrisa en los labios, divertido por las historias. Y justo cuando le iba a contar una que había oído en un podcast, la estática se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio tan denso que me dio escalofríos. Y entonces pasó. De la nada, una figura borrosa se nos atravesó. No pude distinguirla con claridad, pero era alta, demasiado alta para ser un animal, demasiado ágil para ser una persona. Mi padre reaccionó al instante, pisó el freno con toda su fuerza, el camión se sacudió y yo me sujeté al tablero con todas mis fuerzas. El impacto fue seco, un golpe contundente que hizo vibrar el tráiler entero. Sentimos la sacudida, el chirrido de la llanta, el sonido de algo que se rompía. Mi corazón se detuvo. Habíamos golpeado a alguien. El camión se detuvo y el silencio en la cabina fue sepulcral. Mi padre, con el rostro pálido, me miró y me dijo con voz grave: «Algo atropellamos». Yo no podía hablar. La imagen de la figura borrosa que se nos había atravesado en un instante se repetía en mi cabeza. Los dos, con el pánico creciendo en nuestros pechos, bajamos. Llevábamos una lámpara de mano y con su luz pálida intentamos encontrar a la víctima de nuestro accidente. Buscamos en la carretera. No había nada. No había un cuerpo, no había sangre, no había un rastro de pelo o de piel. La carretera estaba vacía, sin manchas ni huellas. Nos miramos, confundidos. Mi padre, un hombre que se orgullecía de su buen ojo, se acercó a la parrilla del camión. Y lo que vimos nos dejó helados. En la parrilla, justo en el centro, había una abolladura visible, un golpe redondo y contundente, como si hubiéramos golpeado una piedra con la forma de un cráneo. Pero no había ni un pelo, ni un rastro de lo que sea que habíamos golpeado. La lógica, que siempre había sido nuestro guía en la carretera, nos había abandonado. El pánico, que se había manifestado en un silencio incómodo, ahora se apoderaba de nosotros. Miramos a nuestro alrededor, a la oscuridad que nos rodeaba. No había casas, ni otros autos, ni siquiera una luz en el horizonte. Estábamos solos, mi padre, yo y el fantasma de lo que habíamos golpeado. Me froté los ojos, pensando que era una alucinación,
pero la abolladura en la parrilla era real, una prueba tangible de que lo que había pasado no era un sueño. Y entonces, un movimiento en los arbustos de la orilla de la carretera nos hizo dar un respingo. Era un sonido suave, como de algo que se movía entre la maleza. Mi padre, con la mano en la pistola que siempre llevaba para defenderse de los asaltos, me hizo una seña para que encendiera mi celular. Con el débil resplandor de la pantalla, apuntamos a los arbustos. Y lo que vimos nos congeló la sangre. Apenas vimos una silueta. No era grande, era enorme. Tenía cuernos, como los de un alce o un venado, pero el cuerpo era imponente, masivo, con una forma que no coincidía con la de un animal. Mi padre me miró, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía yo. La criatura se movió, y en el débil resplandor de mi celular vimos su sombra proyectada en el asfalto. La sombra no era la de un animal. La silueta se movía sobre dos patas como un ser humanoide, y sus cuernos se alzaban al cielo como dos lanzas afiladas. El corazón me latió con fuerza, un tambor en mis oídos. El pánico se apoderó de nosotros y sin esperar a ver más, corrimos de vuelta al camión. Me lancé al asiento del copiloto, don Manuel al del conductor. El motor, pesado por la carga, tardó en reaccionar. El camión, una mole de acero y metal, parecía una tortuga. Intentaba avanzar, pero la inercia lo retenía. Y justo cuando logramos acelerar, un grito ensordecedor y desgarrador que parecía arrancar la carne de los huesos resonó desde la criatura. El grito de la criatura se clavó en mi pecho como una estaca helada. Era un sonido que no parecía pertenecer a este mundo. Un aullido que era al mismo tiempo un lamento y una declaración de guerra. Mi padre, con la cara pálida y los ojos fijos en el espejo retrovisor, pisó el acelerador con fuerza. El motor del camión rugió y la mole de metal se movió lentamente, como un animal herido intentando escapar de un depredador. Cada segundo de esa lenta aceleración se sintió como una eternidad, con el eco de ese grito persiguiéndonos. Mi padre, un hombre que se había enfrentado a la adversidad con una calma inquebrantable, ahora temblaba. Sus manos, firmes y curtidas, se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mis ojos se mantuvieron fijos en el espejo retrovisor, esperando ver la sombra con cuernos persiguiéndonos. Pero no había nada, solo la oscuridad, inmensa y burlona, y el sonido de nuestro propio miedo, que era más fuerte que el rugido del motor. No dijimos una palabra, el miedo nos había arrebatado el habla. Solo había el sonido de la carretera, de la música que había vuelto a sonar y el latido desbocado de nuestros corazones. No nos detuvimos, no miramos atrás, seguimos conduciendo, con la abolladura en la parrilla como una prueba tangible de que lo que habíamos vivido no era una pesadilla. El grito de la criatura, que había perforado el silencio de la noche, se había quedado grabado en mi mente, un sonido que me perseguiría en mis sueños por años. Llegamos a nuestro destino al amanecer. El sol, con sus primeros rayos, parecía una bendición, una promesa de que la noche había terminado. El asfalto, que antes había sido un camino de horrores, ahora era un camino de salvación. El camión se detuvo frente a la bodega de la empresa. El dueño de la bodega, un hombre corpulento con una sonrisa amable, se acercó a nosotros. «Don Manuel, qué gusto verlos. ¿Qué tal el viaje?».
Mi padre bajó del camión, con el rostro tan pálido que parecía un fantasma. Yo, a su lado, me sentía mareado, como si hubiera estado despierto por días. No podíamos hablar, no podíamos explicar lo que habíamos visto. El dueño de la bodega, al vernos, se preocupó. «Señores, ¿están bien? Parecen que han visto un fantasma». Mi padre, en un gesto que me sorprendió, solo asintió. «Sí, parece que sí». El dueño de la bodega, un hombre de buen corazón, nos invitó a pasar. Nos sentamos en su oficina y nos sirvió pan y té amargo. El té, caliente y con un sabor fuerte, me trajo de vuelta a la realidad. Me recordó que estábamos en un lugar seguro, que la noche había terminado. Mi padre, en silencio, se bebió el té y miró al pan, con los ojos perdidos en el vacío. El simple acto de calidez de un extraño que nos ofrecía un poco de consuelo nos hizo sentir que estábamos a salvo. La historia concluye con el recuerdo. Mi padre, a pesar de los años, nunca volvió a ser el mismo. El incidente en la carretera lo cambió. Nunca lo vi tan vulnerable. Ya no era el hombre invulnerable que había conocido. El miedo se había clavado en él, una espina que no podía sacarse. El grito de la criatura, el sonido que no parecía pertenecer a este mundo, se había quedado grabado en su mente. Mi nombre es Samuel Mendoza y, a mis 42 años, he recorrido las carreteras de México con una intuición que, hasta el día de hoy, me ha salvado de muchos problemas. Con casi 2 décadas de experiencia al volante, me orgullezco de ser un hombre práctico, un hombre de caminos que sabe leer las señales, no solo del tráfico, sino de la carretera misma. Pero una tarde me topé con un camino que no pude leer, una ruta que no estaba en ningún mapa y que me llevó a una pesadilla de la que aún no me he recuperado. Todo empezó con un problema rutinario, el tráfico. Estaba a unos kilómetros de Mazatlán, Sinaloa, y la autopista, que suele ser una arteria de movimiento constante, se había convertido en un estacionamiento gigante. La radio anunciaba un accidente a varios kilómetros y mi carga, que tenía que llegar a su destino antes del amanecer, estaba en riesgo. La impaciencia se apoderó de mí y mi intuición, que siempre me había protegido, me susurró una idea. Recordé que mi compañero, el tío Pancho, me había dado un viejo mapa de papel, de esos que ya no se usan, con una ruta marcada en lápiz. Me había dicho que era un atajo para evitar los embotellamientos, una ruta olvidada que solo conocían los viejos traileros. Con un poco de nerviosismo, busqué el mapa y lo abrí. La carretera marcada era una línea delgada que se desviaba de la autopista y se adentraba en el campo. Parecía una solución. El único problema era que la carretera no tenía nombre, solo una línea delgada que se perdía en el papel. Tomé una decisión impulsiva y sin dudarlo me salí de la autopista. La entrada al camino era estrecha y los árboles que la rodeaban parecían formar un túnel sombrío que se tragaba la luz del sol. Desde el momento en que entré en esa carretera olvidada, algo se sintió mal. El silencio, que antes había sido solo la falta de ruido, se había convertido en una presencia inquietante. El único sonido era el ronroneo del motor, que parecía un rugido en el vacío. A medida que avanzaba, el camino se volvía más angosto y los árboles, que formaban un túnel sombrío, se acercaban más y más. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento que me decía que me había equivocado,
que no debía haber confiado en un viejo mapa de papel. Pero ya era tarde, no había manera de dar la vuelta. El sol se estaba poniendo y el cielo, que antes había sido de un azul vibrante, se había teñido de un color naranja y rojo, un presagio de la oscuridad que venía. La esperanza de evitar el tráfico se desvaneció por completo cuando llegué a un punto donde la carretera, sin previo aviso, terminaba de tajo. Era un muro de árboles, un bosque impenetrable sin rastro de camino. El corazón me latió con fuerza. Estaba atrapado. La única forma de salir era dando la vuelta, una maniobra que se veía casi imposible con un camión del tamaño del mío. Intenté dar la vuelta, pero el camino, que se veía seco, estaba lleno de lodo en algunas partes. Las llantas del tráiler, que habían resistido el asfalto y la tierra, se atascaron en el fango, y el camión, una mole de metal, se detuvo en seco. Ya valió madres, pensé, con la frustración y el pánico subiendo por mi garganta. Sabía que estaba en problemas. Tenía que buscar piedras y ramas para poner debajo de las llantas y conseguir tracción. Bajé del camión, con la linterna en la mano, y el frío de la noche me golpeó la cara. Estaba oscuro, el sol se había ido, y una luna llena se alzaba sobre el horizonte. Pero una nube densa que se había formado de la nada cubrió la luna, dejando el bosque en total oscuridad. La oscuridad se sentía como una presencia, un ser vivo que me estaba observando. El miedo se instaló en mi pecho, porque el punto donde me había atascado estaba muy cerca de la entrada del bosque, de ese muro de árboles que me miraba con ojos oscuros. De repente, un sonido rompió el silencio. Gritos, gritos de mujer que provenían del interior del bosque. A diferencia de muchos de mis colegas, yo sí creía en esas cosas. Mi abuela me había contado historias de la Llorona, de espíritus que deambulaban en el bosque, y los gritos que escuchaba no eran de una mujer viva. Eran gritos de dolor, de agonía, de un alma en pena. Mi cuerpo se puso rígido y el miedo me hizo apresurarme. Volví a subirme al tráiler, intenté moverlo, pero las ruedas seguían atascadas. El camión se sacudía, intentando salir, pero el lodo lo retenía. Desesperado, volví a bajar. Necesitaba más piedras, tenía que salir de ahí. El miedo me hizo correr, buscando piedras, con los ojos clavados en el bosque. Y en un momento, la vi. Una silueta de un negro profundo, inmóvil en la orilla del bosque. Era una forma humana, pero era más alta, más esbelta, y estaba tan quieta que parecía una estatua. «¿Hola?», le dije, con la voz temblorosa. «Disculpe, ¿sabe por dónde puedo salir de aquí?». No hubo respuesta. La figura no se movió. Me apuré, agarrando las piedras con desesperación. Tenía que salir de ahí. No importaba la carga, no importaba nada. Solo quería salir de ese lugar. Y cuando volví a mirar, ya no había una silueta. Había dos formas humanoides, inmóviles, que me miraban desde la oscuridad. El terror ahora era puro, absoluto. Eran más de uno, y no se movían. Me miraban. En ese momento, algo más sucedió. En la oscuridad total del bosque, un resplandor. Era la luz de una cabaña. No la había visto antes, pero estaba ahí, un punto de luz que brillaba en una ventana y una puerta.
La puerta de la cabaña se abrió lentamente, con un chirrido que hizo eco en el silencio. Y luego, varias sombras salieron de la cabaña, una tras otra, perdiéndose en la negrura. No eran personas, eran sombras, y se movían con una extraña lentitud, como si fueran fantasmas. A medida que las sombras salían de la cabaña, más y más siluetas aparecían en el borde del bosque y comenzaron a emitir sonidos como un coro inentendible, un murmullo que se volvía un lamento. Estaba rodeado. Las siluetas que me miraban desde el bosque ahora eran docenas. Sus murmullos se hacían más fuertes y yo, totalmente aterrorizado, me subí al tráiler, pero este no cooperó. El motor, que había funcionado perfectamente antes, ahora se negaba a arrancar. Estaba atrapado, rodeado por una multitud de sombras, con un coro de murmullos que me helaban la sangre, en medio de la carretera olvidada. Y sabía, con una certeza fría y aterradora, que si no hacía algo, no saldría vivo de ahí. Las siluetas, ahora decenas, comenzaron a moverse. Su avance era lento y deliberado, un coro de figuras oscuras que se deslizaban por el borde del bosque, como una ola de tinta que me iba a engullir. Sus murmullos, que antes eran un coro, ahora se habían convertido en un sonido más siniestro, un sonido que me helaba la sangre. Intenté arrancar el tráiler de nuevo, desesperado, girando la llave una y otra vez, pero el motor solo emitía un quejido, una burla metálica que me recordaba mi impotencia. El terror me había paralizado. Estaba atrapado. Las figuras se acercaban y yo no podía hacer nada. Mi mente, que siempre había sido mi fortaleza, ahora estaba en blanco. No podía pensar, no podía reaccionar. Pero en un momento, una idea desesperada, se me vino a la cabeza. Una idea que me costaría miles de dólares, pero que me salvaría la vida. Mi única salida no era el tráiler, sino solo el tractor. Con las manos temblando, me bajé del camión. Las figuras estaban a unos 20 metros de mí. Su avance era lento, pero seguro. No había tiempo. Tenía que hacerlo. Tenía que desconectar la caja de carga. Era mi única oportunidad. Mi respiración era un jadeo entrecortado, y mis manos, que siempre habían sido firmes, ahora estaban temblando. Me agaché y con una velocidad que no sabía que tenía, me puse a trabajar. El proceso de desconectar la caja es complicado, toma tiempo. Pero en ese momento, la adrenalina me dio una fuerza sobrehumana. Jalé las palancas, las mangueras se soltaron y el camión, que antes era una mole, se sintió más ligero. Las figuras estaban a unos 10 metros de mí y ya podía ver sus contornos, sus formas. No eran personas, eran sombras, sombras que se movían con una extraña y siniestra fluidez. Sus murmullos eran un grito silencioso, un lamento que me helaba la sangre. Terminé. Me subí al tractor, la parte del camión sin la caja. Las figuras estaban a unos metros de mí. El miedo me hizo temblar y recé en silencio. Por favor, que arranque. Giré la llave y el motor, que antes se había negado a funcionar, rugió con fuerza. El tractor, ahora más ligero, se movió y yo, sin pensarlo 2 veces, aceleré a fondo.
El tractor se movió y yo, con el corazón en la garganta, me lancé a la carretera, dejando atrás la caja, las figuras y el coro de murmullos. No miré atrás, solo conduje. Conduje con la velocidad que la vida me había dado en ese momento. Sabía que perdería mi carga, que enfrentaría consecuencias, pero mi única prioridad era sobrevivir. Con la luz del amanecer, la carretera olvidada se veía menos siniestra. Los árboles, que antes me habían parecido un túnel sombrío, ahora eran solo árboles. Y el sol, que se alzaba sobre el horizonte, era una promesa de que la pesadilla había terminado. No me detuve hasta que llegué a la autopista principal. El ruido de los autos, el sonido de la vida normal, me hizo llorar de alivio. Me detuve en una gasolinera y le hablé a mi jefe. Le dije que había tenido un problema, que había perdido la caja. Él, enojado, me preguntó qué había pasado. Le dije que había sido un accidente, que el camino estaba en mal estado. Le mentí. No podía decirle la verdad, no me creería. Al día siguiente, regresé con un amigo. La caja estaba exactamente donde la había dejado, intacta. Miré hacia el bosque, pero la cabaña y las luces habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado ahí. El lugar se veía normal, un bosque con árboles y maleza. No había una cabaña, no había una luz, no había un rastro de lo que había visto. Mi amigo, que solo vio la caja intacta, me miró confundido. «¿Te la jugaste, compa?», me dijo, «pero valió la pena». Y tenía razón. Mi intuición, que siempre había sido mi mayor orgullo, ahora estaba marcada por el trauma. Años después, aún sueño con el coro de murmullos y con las sombras que se movían en el bosque. Y cada vez que veo un mapa, recuerdo la línea delgada, la línea que me llevó a la carretera olvidada. La carretera que me enseñó que a veces los atajos no solo te llevan a un destino, sino que te enfrentan a horrores inexplicables que te marcan de por vida. Suscríbete y deja tu like para seguir escuchando más historias como estas.